Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este canal Profe Vic Espacio de Conversación. Este video tiene como objetivo principal que conozcan ustedes, compañeras y compañeros maestros, el día a día y el momento a momento del taller intensivo que tendremos del 2 al 6 de enero. Si quieres conocer a más detalle el programa analítico, vete al final del video, casi al final del video, pero yo te recomiendo que lo veas completo para que conozcas lo que vamos a hacer cada día. Sé bienvenido. Y voy a compartir pantalla para que podamos ir narrando qué es lo que vamos a hacer en este taller el día a día. Esta es la presentación que voy a utilizar el día de hoy y vamos a ver primero lo que va a ver los compañeros directivos, supervisores y jefes de sector el día 2 de enero. 2 de enero, problematizar, reflexionar y dialogar acerca de las implicaciones del plan de estudios con la intención de construir propuestas de organización para el taller de docentes. La pregunta, ¿qué van a realizar nuestros compañeros supervisores y directores ese día? Primero, vamos a analizar y les sugiero que a lo largo del video vayan elaborando un glosario que les va a ser de mucha utilidad para que nos vayamos apropiando de estas nuevas definiciones que vamos a utilizar con respecto al plan de estudio 2022. Problematizar es la identificación y formulación de problemas como parte de un solo y único proceso, que incluye además las vías de acción para llegar a la solución. Lo que significa es que vamos a conocer qué es lo que conocemos del plan de estudios 2022, qué es lo que aún no dominamos y vamos a problematizar, vamos a alineando esas problemas que tenemos en cuanto a su conocimiento y las vamos a resolver en colectivo, ¿sí? En ese primer momento, los compañeros supervisores y directores van a revisar, analizar y acordar a partir de dónde van a iniciar con su colectivo docente el día martes 3 de enero. ¿Por qué cada director? Porque en teoría se supone que ya hemos estado revisando y conociendo algunos elementos del plan de estudios del 2022. En lo personal, mi propuesta con mi colectivo docente será que arranquemos de cero y que vayamos revisando primero cada uno de los elementos del plan de estudio para que de ahí podamos contextualizarlo y después empezar a conformar nuestro plan analítico a partir del plan de estudios 2022, nuestro programa analítico. Lo anterior de acuerdo al grado de conocimiento y dominio que cada colectivo docente tenga de los elementos que ya identificamos. ¿Qué van a hacer los compañeros el 2 de enero? Continuamos el 2 de enero. Una reflexión conjunta, una recuperación de saberes. ¿Qué es lo que identificamos? ¿Qué es lo que conocemos del plan de estudios 2022? Y aquí tenemos los niveles de desagregación. Van a elegir ellos, analizar un elemento que puede ser el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, los propósitos por fase y los contenidos y saberes. El documento nos habla de un campo formativo, pero no es exclusivo. Pueden elegir cualquier elemento los compañeras y compañeros supervisores y directores. Van a ver cómo se va a vincular el plan de estudios en lo general con cada campo formativo. Vamos a construir un organizador gráfico que nos permita ir delineando el rostro de este taller que vamos a iniciar el 3 de enero con ustedes, compañeros maestras y compañeros maestros. ¿Bajo qué preguntas? ¿Qué hemos comprendido al respecto? ¿Qué implicaciones tienen en nuestra práctica docente? ¿Qué nos falta por analizar y conocer? Y para todo esto hay una serie de insumos que la Secretaría de Educación Pública nos ha brindado para que podamos revisarlos y poder enriquecer estas sesiones. En esta segunda parte del 2 de enero, los directoras y las directores, los supervisoras y los supervisores jefes de sector van a hacer un recorrido, un barrido de todo el taller intensivo de los siguientes 4 días para hacer la distribución y la dosificación de cómo tenemos que abordar. Eso vamos a llegar a esa propuesta y ese día, cada directivo
tendremos que salir bajo el brazo ya con nuestra propuesta de cómo vamos a abordar ese taller el 3, el 4, el 5 y el 6 de enero. Estos son los insumos, están en sus documentos, los que pueden consultar, los compañeros directores y directores, también compañeros docentes, para que puedan tener elementos para este taller. Ahora sí, entremos. Vamos del 3 al 6 de enero. El 3 de enero, aquí está, la orientación que tiene el documento oficial que nos enviaron de CEP, dice problematizar la práctica docente con respecto al plan de estudios y los aprendizajes obtenidos a partir de lo vivido en la pandemia. Cuando hablamos de escuela en la pandemia, inmediatamente vienen a nuestra mente, sin duda, las plataformas virtuales, las aplicaciones educativas, el WhatsApp y otros instrumentos que nos vimos obligados a utilizar y otros nos vimos obligados a aprender primero para después utilizar. ¿Sí? Vamos, mi sugerencia es que hagamos una pausa activa al principio, alguna actividad que nos permita entrar en materia, pero antes de eso que nos permita concentrarnos en lo que vamos a hacer. Venimos de un periodo vacacional, algunas compañeros y compañeros no están muy de acuerdo en regresar a esta fecha, así que primero vamos a tranquilizarnos. La opción que he elegido es una actividad de inicio de ejercicio de respiración profunda, explicarle a mi colectivo docente los beneficios de la respiración diafragmática. Ustedes lo pueden googlear, lo pueden consultar, para que vean esos beneficios que nos permite expander completamente nuestros pulmones para después exhalar el aire. Al hacer una respiración diafragmática que nos permita llegar hasta desarrollar el abdomen, nos permite que los pulmones se expandan lo necesario y podamos respirar adecuadamente. Es como respiran los bebés, pero vamos creciendo y se nos va olvidando. Y podemos hacer algún tipo de visualización, algún tipo de ejercicio que nos permita relajarnos y poder empezar tranquilamente el taller. Es una propuesta de actividad de inicio. Ustedes tendrán, de acuerdo a su espacio, de acuerdo a su comunidad, de acuerdo a las características de su colectivo docente y escuela, podrán sugerir las actividades que ustedes deseen. Después vamos a entrar, mismo 3 de enero, empezamos, vamos a hacer una recuperación de saberes previos, qué hemos comprendido del plan de estudios, qué elementos, rasgos o principios consideramos relevantes para nuestra práctica docente, y ya vamos a analizarlo por equipos o en duplas, triadas, como ustedes decidan, y en plenaria vamos a recuperar para que sepamos a partir de dónde debemos continuar el trabajo de este taller. Eso nos va a permitir hacer esta reflexión sobre lo que conocemos y lo que nos falta por aprender del Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Es un buen momento para que podamos transmitir el video de Roberto Pulido Ochoa, que viene recomendado en el documento, reflexiones sobre la práctica docente durante la pandemia. Al finalizar la proyección del video, en lo particular, he hecho un ejercicio de realizar unas preguntas para que nos permita recordar y también saber de dónde venimos de esta pandemia y hacia dónde debemos dirigirnos. Organizados en equipos, a través de la técnica grupal que ustedes decidan, el colectivo docente va a desarrollar estas preguntas que no vienen en el documento. Es una aportación personal que creo que es muy oportuna. ¿Qué enseñanzas me dejó la pandemia? ¿Qué medios e instrumentos me vio obligado a utilizar durante la pandemia? ¿Cuáles de esos medios e instrumentos debo y puedo seguir utilizando? ¿Qué debo preservar y qué debo modificar o cambiar para lograr una comunicación asertiva con mis alumnas y alumnos? Para mí esto es primordial porque evidentemente los adultos, en especial los que hoy ya peinamos canas como un servidor, continuamente señalamos y decimos que no nos podemos entender con las generaciones venideras, que cada día llegan con atención más dispersa a los alumnos andamos buscando culpables. Creo que es momento de dejar de buscar culpables y también aportar nuestro grano de arena y empezar a realizar actividades diferentes que nos permitan acercarnos más
y de manera más asertiva con nuestras niñas, niños y adolescentes. La siguiente pregunta: ¿qué acciones inmediatas debo implementar para mejorar mi práctica docente? Algunas novedosas, algunas diferentes, planteemos algunas que no hemos practicado. Para eso tenemos el trabajo del equipo para conocer otros aspectos y otras actividades y otras acciones que han funcionado con otras compañeras y compañeros y que podamos poner en práctica. Y, por supuesto, ¿qué acciones inmediatas debo llevar para comprender y poner en práctica el plan de estudios 2022? Esto lo van a hacer en equipos, ahí en el espacio, los diferentes miembros del colectivo docente, y ya cuando terminen esta actividad, vamos a compartir los resultados de las respuestas que dimos en las anteriores preguntas. Ya analizadas nuestras experiencias de trabajo docente durante la pandemia, expongamos en plenaria. Lo podemos hacer en equipo, ya que estamos organizados en equipo. ¿Qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar? ¿Cuáles de estos pueden o ya están incorporados en nuestro trabajo presencial? Tenemos que aprender a leer entre líneas, y es una invitación clara a no regresar a nuestro status quo de antes de la pandemia. Es una invitación a que no dejemos de utilizar esos recursos que nos ha brindado hoy la virtualidad y que nos vimos obligados a utilizar durante la pandemia. ¿Qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente? ¿Cómo reorientamos nuestra práctica docente en la perspectiva del plan de estudios? Una magnífica propuesta y oportunidad de que empecemos a incorporar las metodologías activas de ahora en adelante, que vamos a revisar a más detalle adelante en este video. Ya terminado este ejercicio, realicé un cuadrito que ustedes pueden observar en la pantalla y que será el primer. Este cuadro, la intención es de que sea contestado en 2 etapas. Esta es la primera. Este es el primer corte, por decirlo así, el corte de la primera sesión. ¿Qué comprendo del plan de estudios 2022? ¿Qué no me queda claro? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Qué debo leer e investigar al respecto? Y también, ya que hicimos el ejercicio, ¿qué instrumentos y medios utilicé durante la pandemia que debo incorporar en forma permanente en mi práctica docente? Este va a ser un primer corte porque en la segunda sesión completaremos este trabajo. Pero este es un avance y lo vamos a hacer en forma individual para que nos quede como un acervo personal y lo podamos revisar concluido ya el taller. Vámonos a la sesión del miércoles 4 de enero. Dialogar sobre la propuesta pedagógica y cómo reorientar la práctica docente en la perspectiva del plan de estudios. Aquí, esta imagen, ustedes la conocen, ha sido compartida por la Secretaría de Educación Pública, y con su celular, en este QR, podrán ustedes, si ponen su celular en el QR, inmediatamente les aparecerá los insumos necesarios. También ahí hay un OneDrive que compartió mi amiga Indira Piñón y que se ha difundido ampliamente, y que también aquí les dejaré en el segundo comentario, porque en el primer comentario les dejaré un formato, donde podrán ustedes acceder a ese OneDrive para que puedan descargar el material que nos han sido compartido para este taller. Empezamos, miércoles 4 de enero. Analicemos el perfil de egreso, los ejes articuladores y cómo se relacionan entre sí con nuestra práctica. Ya les había comentado en un principio que la propuesta de un servidor que llevaré a consenso de mis compañeras y compañeros será que empecemos de cero, que volvamos a leer a detalle, a analizar, a revisar, a concluir los elementos del plan de estudio 2022 y el trabajo que vamos a desarrollar de paso casi al finalizar en la última sesión de este taller intensivo. Pueden organizarse en duplas, en triadas, en equipos, claro, de acuerdo al número de integrantes del colectivo docente, y vamos a leer, a revisar y analizar cada elemento.
Un equipo se encargará de leer y analizar el perfil de egreso, otro equipo los ejes articuladores, que por cierto ahí hay unas modificaciones que enseguida vamos a revisar que ha habido con respecto a los ejes articuladores con la primera publicación que hubo y cómo apareció en el plan de estudios ya 2022 que ya nos hicieron llegar. Los campos formativos, el programa sintético, ¿qué es un programa sintético? ¿Cómo se desarrolla un programa sintético? ¿Qué es un programa analítico? ¿Y cómo se desarrolla un programa analítico? ¿Sí? Yo mi orientación es que por individual o en equipo, como decían trabajar los equipos, elaboren un glosario de palabras, insisto, que nos permita ir apropiándonos de estos nuevos términos. El término de problematizar, que ya leí una definición al principio, pero que no sobra que busquen otras definiciones y saquen una conclusión personal, porque de esa manera, entre mayor información podamos tener con respecto a una definición, podremos construir nuestra propia definición y entenderla a cabalidad. Hay algunos términos nuevos, problematizar, las epistemologías del sur, ¿sí? Ahí está, pueden buscar a Boaventura de Santos, que habla muchísimo, muy amplio sobre el tema. Hay algunos libros que han compartido en redes sociales. Hay otros temas que pareciera que dominamos o que conocemos el significado, pero que al presentar las diferentes evaluaciones de promoción vertical, de promoción horizontal, de horas adicionales, nos damos cuenta que no las dominamos al 100%. No está por demás agregar términos como interculturalidad, porque no es lo mismo multiculturalidad que interculturalidad, no es lo mismo inclusión que equidad, y honremos a la verdad. Quienes hemos presentado en algún momento alguna evaluación de UCICAM, nos damos cuenta qué trabajo nos cuesta diferenciar, por ejemplo, algo muy sencillo como el término de inclusión y equidad. Así que es un buen momento para que elaboremos un glosario de estos términos que tenemos que apropiarnos y que vamos a utilizar con el plan de estudios 2022, ¿sí? Eso lo van a ir haciendo. Mi recomendación es que lo vayan haciendo en forma individual, lo vayan guardando como un acervo personal y como un instrumento de consulta, como un elemento de consulta. Al terminar todo esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos en lo equipo, qué tengo que hacer como colectivo docente, pero también qué voy a hacer en lo individual. ¿Qué estrategias vamos a seguir y qué estrategias voy a seguir? ¿Qué libros tenemos que leer y compartir? Hoy tenemos una magnífica oportunidad, las sesiones de consejo técnico. Hoy tenemos toda la libertad para hacer nuestro orden del día y que podemos meter algunos tipos de capacitaciones, que podemos incorporar ese tipo de actividades que nos permita ir adentrándonos en el conocimiento del Plan de Estudios 2022. De verdad que hay mucho por leer, por mucho que analizar, y los espacios del Consejo Técnico son una magnífica oportunidad, porque de este taller no vamos a terminar sabiendo absolutamente todo del Plan de Estudios 2022, ¿sí? Ahí tenemos que ir acordando qué tenemos que hacer, en qué momento lo vamos a hacer de los siguientes meses de aquí a que concluya en julio nuestro ciclo escolar. Es una magnífica oportunidad. Estas imágenes ya las conocen, han sido ampliamente difundidas, y ahí vamos a ir llegando a esos acuerdos, y a determinar qué estrategias vamos a seguir. Después de esto, ya analizado, ya hubo un equipo que analizó el programa sintético, otro el programa analítico y los elementos del plan de estudio. Pues es un buen momento para que podamos empezar a ver los videos. Este video de Rosa María Torres, que nos recomienda el documento oficial, que nos habla de qué es un programa sintético, ¿sí? Bueno, ya trabajamos, ya analizamos, ya revisamos, ya llegamos a acuerdos, determinamos estrategias a seguir. Bueno, ya tenemos un poco más de conocimiento de los elementos del Plan de Estudio 2022 y de qué es un programa analítico y de qué es un programa sintético. Es una buena oportunidad para hacer una técnica grupal. Aquí yo expongo una técnica grupal que se llama El Pozo de Nuestros Conocimientos del Plan de Estudios 2022. Material, un círculo, una cartulina negra de 50 o más centímetros que vamos a colocar en el piso al centro del aula, del espacio donde vayamos a trabajar. Por eso el tamaño de la cartulina lo va a determinar el espacio con el que podamos contar, ¿sí?
una pequeña, un cubo, una cubetita, que puede ser de plástico, más bien es simbólica, porque le vamos a repartir a cada compañero, le vamos a trabajar con posting y marcadores, y le vamos a dar un posting a cada compañero. Cada compañero va a escribir su nombre y va a escribir qué elementos ha comprendido hasta este momento mejor del plan de estudio 2022, ¿sí? Y qué les ha quedado claro, cuál es el que mejor han comprendido, y ya que hayan escrito en su posting, ya previamente se habrá colocado al frente, ya sea una proyección, ya sea con una proyección como virtual, que puede ser a través de una laptop y un proyector, o bien físicamente con un papel bond, o simplemente lo podemos escribir y dibujar ahí en la pizarra, y cada compañero va a pasar vamos a recoger en la cubetita, se van a recoger todos los postings que están en el pozo, que ya colocaban los compañeros que van en el pozo, y el moderador puede recogerlos en la cubetita e irlos colocando al frente, o pedirle a cada compañero que pase al frente a colocarlos en donde corresponda, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Ana, pues el tema que más domina o que más comprendió de este análisis y esto que se compartió en ese momento son los ejes articuladores. Pedro comprendió mejor el perfil de egreso y cómo se organiza y cómo se realiza un programa analítico. Habrá quien entienda todos los aspectos que tenemos aquí al frente y eso nos va a permitir ya en plenaria acordar quiénes van a trabajar en cada uno de estos elementos. Después de este ejercicio, podemos ver el video de programas analíticos. La presentación de los videos va a ser en el momento que nosotros consideramos oportuno. Claro. ¿Sí? Ya con el ejercicio de análisis que se realizó por equipos, pues siguen trabajando en equipos, ya van a hacer un feedback, es una retroalimentación en plan horizontal, que le permita a las compañeras y compañeros compartir lo que aprendieron en ese ejercicio que hemos hecho hasta este momento. Con esto, yo les aseguro que les va a faltar tiempo para esta sesión, para concluir esta actividad. En feedback, van a revisar su material, van a comentar las compañeras y compañeros sus coincidencias, sus diferencias, sus dudas, qué falta por aprender, cómo se puede abordar, cómo se puede incorporar, qué debemos preservar y qué debemos modificar de nuestra práctica docente. Así como están organizados en equipos, van a elaborar las observaciones y conclusiones del trabajo que realizaron. Ya una vez que hayan escrito sus conclusiones, el moderador les va a pedir que presenten ante el colectivo docente las conclusiones a las que llegan. Pero como ya lo expresé al principio, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Es una magnífica oportunidad para solicitarles, para conversar con ellos y pedirles que cada equipo haga una presentación de una forma diferente. Habrá un equipo que haga su presentación de sus conclusiones a través de un mapa mental, otro equipo lo puede presentar con una infografía, otro equipo más a través de un video que pueden grabar con el smartphone, se pueden ir grabando ahí por equipo las conclusiones que dé lectura y presentar con el proyector en video las conclusiones. Vayamos incorporando la virtualidad a nuestra práctica docente. Ya no podemos seguir actuando de la misma forma y repartir 8 pliegos de papel bond con unos marcadores para que todos los equipos lo presenten de la misma forma. No. Vayamos pensando en que ya estamos en el umbral de que también empecemos a utilizar el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, que me parece la mejor propuesta que he leído
para lograr una real inclusión en el aula, Así que vayamos acordando que la presentación de cada equipo sea con un formato diferente y con los medios que ellos elijan. Aquí les dejo esto, aquí les voy a dejar la presentación también en el primer comentario, para que ustedes puedan utilizarla y puedan llevar a cabo esta retroalimentación y la presentación correspondiente ante el colectivo docente. Ahora sí, podemos finalizar el llenado del cuadro. Ya en un primer momento, ya contestamos esas preguntas, pero ahora con lo que hemos avanzado, con lo que hemos analizado de los elementos, ya podemos concluir este cuadro que empezamos y que nos va a permitir irlo contestando de la manera más adecuada y retroalimentando ese conocimiento que vamos viendo momento a momento en este taller intensivo. Otra vez las más preguntas, porque ya va a estar previamente, ya ustedes respondieron 2 o 3 renglones y podrán concluir. Ahora sí, a este momento, ¿qué es lo que comprendo? ¿Qué no me queda claro del plan de estudio 2022? ¿Cuáles son las dudas que aún persisten? ¿Qué debo leer e investigar? ¿Y qué instrumentos y medios utilicé durante la pandemia que debo incorporar en forma permanente? ¿Sí? En base a eso, a lo que detectemos, problemas, carencias detectadas, los acuerdos y acciones que ya previamente hemos venido organizando y realizando, que ya ustedes han visto en las plantillas anteriores, pues a ustedes van a acordar. Yo aquí nada más señalo en cuanto a formación docente, algunas propuestas, no porque estas vayan a ser, porque en colectivo docente, ellos, vamos a darle voz a todos para que ellos nos digan, por ejemplo, en formación docente, qué me falta conocer. Y en base a que me falta conocer, pues requerimos buscar una compañera, un compañero, o en su caso, quien la escuela que tenga el dinero para hacerlo, contratar a alguien para que venga a capacitarnos en metodologías activas, en interculturalidad, en nuevas masculinidades. Van a decir, bueno, ¿y qué carajos tienen que ver las nuevas masculinidades? Yo lo escribí aquí porque, de verdad, debo decir que recuerden que nos están pidiendo contextualizar. Y si hay un problema dramático a nivel nacional, es la violencia contra las mujeres. Y tiene que ver con la educación y la formación de los varones de este país. De verdad, los compañeros varones que me están escuchando, si asisten a un taller de nuevas masculinidades, de verdad que se van a sorprender de la cantidad de prácticas que ya no son convenientes. Debemos modificar nuestro actuar y nuestro comportamiento con nuestras compañeras de trabajo, con las mujeres de nuestra familia y con todas las mujeres de nuestro entorno. No porque lo vaya a proponer, no, estoy diciendo, de ahí tienen que surgir, del colectivo docente tiene que surgir. Si hay un problema muy marcado en la comunidad, pues tendrán que capacitarse en ese tema, ¿sí? En igualdad de género, en el Estado de México hace algunos meses presentaron un documento, yo lo estuve leyendo, casi ya lo vi completo, es un magnífico documento sobre igualdad de género, y ya tienen ustedes un material a la mano en el Estado de México para trabajar ese tema, por ejemplo, ¿no? Diseño universal para el aprendizaje. Creo yo que todas las maestras y los maestros de este país deben capacitarse en diseño universal para el aprendizaje. Inclusión y equidad. También se van a sorprender, de verdad, de las prácticas que cometemos con respecto a la inclusión y equidad. Seguimos expresándonos, por ejemplo, de que hay niños con barreras de aprendizaje. No hay niños con barreras de aprendizaje. Quienes imponemos las barreras para el aprendizaje somos los demás miembros de la comunidad educativa, sus compañeras y compañeros, sus maestras, los directivos y los padres de familia. Tenemos que trabajar mucho en los términos, en la forma de expresarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que modificamos nuestro actuar, porque no hemos avanzado en estos temas. ¿Estos son temas obligatorios? Por supuesto que no. Esta es una propuesta. Y si aparte de formación docente, ustedes consideran que también hay una carencia porque los padres no nos apoyan, no hay mucha violencia intrafamiliar, pues van a proponer un taller para padres de familia. Y aquí es el momento en que ustedes
vayan ustedes registrando. ¿Para qué? Para que su oportunidad lo integremos también como parte, como una adhesión a nuestro programa escolar de mejora continua. Este taller no viene a suplir el programa escolar de mejora continua. El programa escolar de mejora continua es nuestro proyecto de colectivo, pero sí es una magnífica oportunidad para que nos demos cuenta y percibamos qué nos faltó registrar y que de aquí salgan algunas otras actividades de acuerdo a los problemas y carencias que ya detectamos con todo este análisis que hemos venido haciendo durante el taller, y que digamos, creo que nos hace falta trabajar en esto. Este es el momento adecuado para hacerlo. Ahora vámonos al día jueves. Como se dan cuenta, el día miércoles iba a estar bastante cargado, así que van a tener que dosificar muy bien sus tiempos, porque ya con lo que les presenté, creo que tienen material de sobra. Jueves 6 de enero, analizar los programas sintéticos, recuperar el diagnóstico escolar y diagnóstico de la comunidad e iniciar con el esbozo del programa analítico. ¿Qué es un esbozo? Es un borrador, es una propuesta no concluida, no terminada, que se puede mejorar, ¿sí? Para esto, ya para estas alturas, ya hicimos una amplia presentación de qué es un programa sintético, qué es un programa analítico. Aquí hay dos definiciones. El programa de estudio es el organizador curricular que despliega los elementos centrales respecto al qué y cómo se enseñan los objetos de aprendizaje. Los programas de estudio, el punto de partida son para el trabajo de la escuela dentro del proceso de contextualización. El programa sintético. El analítico hace posible la apropiación de los contenidos nacionales y el codiseño a contenidos locales, basados en el contexto. Y el programa sintético permite incorporar contenidos para cada campo en cada fase. Si alguien ya leyó a Laura Frade, también Patti Frade ha escrito al respecto, ya han hablado mucho de aprendizaje contextualizado. Hay suficiente material en las redes para que ustedes puedan saber cómo se puede contextualizar o organizar un aprendizaje situado, ¿sí? Vamos a iniciar la sesión del día jueves. Yo hago una propuesta de una técnica de integración que se llama disco etiquetas, material, un celular, una bocina con Bluetooth y música para bailar del que ustedes elijan, ¿no? Vamos a hacer tarjetas con que tengan algunas palabras que van a ser etiquetas. Una va a decir ríete de mí, otra abrázame, otra más mírame de arriba hacia abajo, insúltame, hazme una reverencia, habla conmigo, sonríeme con afecto, las que ustedes quieran agregar, ¿sí? Le pedimos a la mitad del grupo que salga del aula y a la mitad que se queda les vamos a dar las indicaciones de lo que vamos a hacer. Cuando regresen los compañeros, les vamos a decir, vamos a elegir un compañero que esté de vigilante en la entrada y el pase para volver a entrar al aula va a ser que se permita colocarle una etiqueta en la espalda y así van a ir ingresando. Pueden entrar bailando, caminando, hacer un tipo pasarela. La idea es de que hagan un recorrido por el aula, como ustedes elijan de acuerdo a las características de su colectivo docente. Los que están adentro ya tendrán la indicación de que van a seguir al pie de la letra lo que dice la etiqueta. Las compañeras y los compañeros se van a sorprender de las actitudes negativas o positivas que tengan con ellos y hasta que entre el último y haga un recorrido por el aula, daremos por concluido la actividad y entonces sí, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Por qué elegí yo esta técnica grupal? Porque en la institución en donde yo laboro, ya desde la fase intensiva de consejo técnico en el mes de agosto, estamos trabajando la inclusión y la equidad como un programa nacional, ¿sí? Como un programa nacional trabajado en la escuela. Incluso invitamos a los compañeros de USAER y participaron en la fase intensiva explicándonos algunos temas que no vienen en este momento a colación para explicarles de qué se trata. Pero ya venimos haciendo un trabajo previo. ¿Por qué elijo esto? Porque nuestra escuela, ya nuestro programa escolar de mejora continua, uno de los objetivos es alcanzar la inclusión. ¿Por qué? Porque nuestra escuela cuenta con una unidad de USAER. Entonces, es muy importante para nosotros que sigamos trabajando fuertemente en la inclusión y la equidad. Por eso es que elegí. Si ustedes
eligieron, están trabajando con el Programa Nacional de Lectura, pues tendrán que buscar alguna actividad con respecto a la lectura de acuerdo a los programas o a lo que, al diseño que tienen planteado en su programa escolar de mejora continua. ¿Qué significa esto? Que todas las actividades que hagamos vayan en beneficio para construir y delinear mejor nuestro programa de escolar de mejora continua. Entonces, como tenemos ya nuestro programa escolar de mejora continua, tenemos que trabajar en esta institución. En la de ustedes, la actividad tendrá que ser diferente de acuerdo a lo que ustedes tienen planteado y como objetivos y metas en su programa escolar de mejora continua. Así que les deseo éxito. Hacemos la reflexión. Al final, vamos a hacer algunas preguntas que les pueden ayudar. ¿A quién representa el vigilante de la entrada a nuestro entorno educativo, nuestra escuela y social? ¿Quién le otorga a una persona ese poder para hacer sentir mal a los demás? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo creen o cómo creemos que se sienta una alumna o un alumno cuando se le pone una etiqueta negativa? Es de verdad un buen ejercicio para hacernos reflexionar. Le pueden agregar las preguntas que ustedes quieran, las que surjan en el colectivo docente, las que ustedes decidan, porque hoy tenemos, siempre lo hemos tenido, pero hoy más, la autonomía profesional para decidir los temas que en los que queremos avanzar, de acuerdo a nuestro diagnóstico. ¿Sí? Ahora sí, terminamos la actividad y vamos a empezar a leer que ya se distribuyeron el día de hoy, 30 de diciembre, ya se distribuyeron los avances del programa analítico de las 6 fases. ¿Qué vamos a continuación? En teoría se supone que ya todos los hemos leído, pero bueno, estamos en periodo de vacaciones y habrá compañeras y compañeros que no hayan leído, así que manos a la obra, debemos tener ese material en físico, si es posible, y virtual, si todos tienen la forma de leerlo en forma virtual. ¿Y qué vamos necesitamos dos elementos importantes, ¿sí? Dos instrumentos importantes o dos materiales importantes. De nuestro programa escolar de mejora continua, el diagnóstico que hicimos, que hicimos durante la fase, que terminamos de construir, porque ya lo traíamos, pero cada año lo adaptamos y lo revisamos, e incluso reiterativamente se dijo en las redes sobre la necesidad de que fuéramos más allá de un diagnóstico escolar, que fuéramos de un diagnóstico comunitario, de la comunidad escolar en su conjunto, del entorno, el diagnóstico interno y externo, que ya habíamos trabajado hace unos años, pero que, bueno, hay quienes lo hemos seguido trabajando, pero hay quienes seguramente lo dejaron de trabajar, pero que ya lo debemos tener todos. Esos dos materiales los vamos a necesitar. El diagnóstico para conocer nuestra realidad, para conocer los problemas del entorno, para conocer cuáles son las necesidades de nuestro entorno y de nuestras alumnas y alumnos, y los avances del programa analítico para conocer los contenidos nacionales que esperamos lograr. ¿Sí? Ahora sí, yo les recomiendo algunos otros documentos, aparte del diagnóstico, en los cuales se pueden apoyar, ¿sí? Les han llamado de muchas maneras, prioritarios, indispensables, fundamentales. Vamos a ver al final cómo se le llama cuando terminemos el programa. Pero vamos, en un organizador gráfico, podemos ir registrando lo que vayamos encontrando en el diagnóstico que tengamos que atender y que vayan acorde con los contenidos del programa analítico, ¿sí? También se pueden ustedes, para conocer cuáles son esa parte donde más tenemos que apoyar a nuestras alumnas y alumnos, tienen otro instrumento a la mano también, que en teoría también ya debimos haber analizado en sesiones de consejo técnico anteriores. Es la evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica. ¿Para qué nos es de utilidad? Pues ya, si ya hicimos el análisis correspondiente, ya sabemos en cuáles aprendizajes o en cuáles reactivos tuvieron mayor problema nuestras alumnas y alumnos. Eso puede ser nuestro punto de partida para apoyar a aquellas alumnas y alumnos que muestran esa resistencia o ese problema para asimilar ese tipo de contenidos, ¿sí?
Otro documento también que les recomiendo, también que se los dejo en un OneDrive, orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares, lo publicó Mejoredu. Aquí, lo que yo les digo, aquí les llama contenidos indispensables, ¿sí? Van a seleccionar el programa sintético de la fase que corresponde. Ya saben, 1 es inicial, 2 preescolar, 3 y 4 primero y segundo primaria, eh, perdón, es primaria, perdón, es quinto y sexto de primaria, cuarta fase, tercero y cuarto, tercera fase, primero y segundo. Entonces, primero es educación elemental, segundo, educación preescolar, y el sexto, educación secundaria. Ahorita vamos a ver las fases, ¿no? Ahí dice, con esos 3 elementos, los que ya les mencioné, ¿sí? El diagnóstico, eh, el anterior, que es la evaluación diagnóstica de Mejoredu, y este documento nos va a permitir identificar, ¿sí? Cuáles son los aprendizajes con los que tenemos que trabajar para empezar a elaborar nuestro programa analítico. ¿Lo pueden registrar? Otro formato, un formatito, no, porque no soy fanático de los formatos, pero creo que nos puede facilitar el trabajo para registrarlos, porque lo que registremos en este cuadrito nos va a permitir después trabajar sobre el programa analítico, ¿sí? Aprendizajes prioritarios o fundamentales, o si cambia el nombre nuevamente con el nuevo plan y programa, pues ya tendremos que cambiar el nombre. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido cambios. Ha habido varios cambios, no sustantivos, pero sí en las definiciones. Pues vamos a esperar, aquí los aprendizajes prioritarios, ya tenemos, para eso nos va a apoyar nuestro, nuestro documento voy a regresar, de la evaluación diagnóstica de Mejoredu, donde son los aprendizajes que más problema tienen nuestros alumnos, y lo vamos a compaginar con los problemas, características y saberes de la comunidad, es decir, nuestro contexto, ¿sí? Ya teniendo esta información, ya podremos trabajar para empezar a elaborar nuestro programa analítico, ¿sí? Aquí está, esta plantilla aparece en el documento oficial. Dice proceso de codiseño y construcción del programa analítico. Y es un esquema. Está muy sencillo el esquema. Ya analizamos los programas sintéticos. Ya hicimos esa compaginación con los procesos de apropiación, articulación y contextualización de la comunidad. Con todo esto, ya vamos a poder obtener nuestros contenidos nacionales contextualizados, ¿sí? Y los podremos convertir en contenidos locales por escuela basados en el contexto de diseño, que nos están dando la libertad de, con contenidos nacionales contextualizados y con contenidos locales, de acuerdo, si hay que atender algún problema, una necesidad de la comunidad, aunque no esté en el programa sintético, podemos agregar esos contenidos. Hoy tenemos la libertad de decir, para nosotros es prioritario esto porque en mi comunidad tenemos este problema o se presenta esta carencia. Así que ya con los contenidos nacionales contextualizados y los contenidos locales que podamos producir de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad, ya podemos empezar a construir nuestro programa analítico, primero leyendo la realidad, en el primer plano, en el segundo plano contextualizando y en el tercer plano codiseñando nuestro programa analítico. Y ahora sí, ya teniendo estos 3 planos, ahora sí, vamos a empezar a elaborar nuestra secuencia, planeación didáctica o proyecto con el que vamos a trabajar. Creo que este esquema es muy claro. Yo he visto, con todo respeto, que le han dado muchas vueltas en las redes y este esquema creo que nos resuelve la vida. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar en nuestras planeaciones. Esa es la invitación que están haciendo. Que dejemos de que construyamos nuestras planeaciones en colectivo, para eso es este taller docente, para que ya en la última sesión podamos empezar a construir nuestras planeaciones
contextualizadas. Construir nuestras situaciones de aprendizaje. Llámenle como ustedes gusten, pero que hagamos nuestras planeaciones ya contextualizadas. Contextualizar el currículo es planificar y ejecutar los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando los intereses, las necesidades y las expectativas del grupo cultural a los que estos pertenecen. Para diseñar el programa analítico, consideremos las condiciones institucionales, comunitarias, escolares y pedagógicas del colectivo docente para vincularlos con la propuesta didáctica, la cual permitirá el desarrollo de los saberes y aprendizajes de los campos formativos. Ahí, ahora sí, por eso no hay formatos. Ustedes deben construir su propio formato para realizar o empezar a organizar, como ustedes le quieran decir, el formato de su programa analítico. ¿A partir de qué? De sus planeaciones didácticas, de su planeación por proyectos basados en diferentes aprendizajes y de otras metodologías activas. Ahora sí, vámonos al viernes. Ahora sí, vamos a codiseñar. Y llegó el momento culminante de este proceso. Diseñar, como ustedes lo gusta llamar, secuencia, planeación didáctica, aprendizajes basados en proyectos, proyectos en servicios, proyectos comunitarios. El nombre lo de menos. Lo que sí valdría la pena es que, como vamos a empezar a familiarizarnos, es que empecemos a utilizar metodologías activas. ¿Para qué? Para realizar nuestras planeaciones, ¿no? Estos elementos los pueden encontrar en el plan de estudio 2022, menos la asignatura, pero nosotros seguimos trabajando por asignaturas, así que vamos a seguir trabajando por asignaturas en este momento, pero los demás elementos sí están en el plan de estudio 2022. Descripción y finalidad del campo de formativo, contextualización de dice contenidos, aquí vamos a hablar de contextualización porque vamos a contextualizarlos, ejes articuladores implicados o en referencia, procesos de desarrollo de aprendizaje, y de ahí vamos a empezar a enumerar, a elaborar, a construir nuestras actividades contextualizadas, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ya lo habíamos dicho, muchos en Facebook, en YouTube, en otras redes sociales, muchas compañeras y compañeros ya lo habíamos afirmado, y hoy, al leer el plan de estudio 2022, queda claro que se fortalece, no solamente continúa, se fortalece la evaluación formativa. Lo que yo sí les pido es que integremos, aparte de la heteroevaluación, también es necesario empezar a integrar la autoevaluación y la coevaluación. Seguramente muchos lo hacen, pero también debe haber muchos que aún no lo hacen. Es necesario que lo instrumentemos. En algún taller que impartí de forma presencial, me decía un compañero maestro, pero ¿cómo? Si le pides que se autoevalúen, se van a poner 10. Dije, no. Si en conjunto, así como les das a conocer en el aula el aprendizaje esperado, como le llamábamos, también les dices, a ver, vamos a determinar con qué instrumentos vamos a evaluar. Y, por ejemplo, haces una lista de cotejo y permites además que tus alumnas y alumnos participen opinando sobre qué debe llevar esa lista de cotejo, y después se la entregas y dices, esta es la lista de cotejo con la que te vas a autoevaluar. Si les das todos los elementos necesarios a tus alumnas y alumnos, seguramente, si construyes una buena cultura, podrás lograr un buen tipo de autoevaluación, una autoevaluación confiable y una coevaluación confiable entre ellos. Y ya, esa parte que te toca a ti como autoevaluación, sin duda te va a facilitar mucho los resultados. Evidencia, recursos y medios, te puedes agregar. Eso no te da el documento, pero aquí tienes algunos elementos que puedes incluir en tu formato. ¿Son estos obligatorios? Por supuesto que no. Si tú decides nada más lo que trae el documento, que es contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje, y a partir de lo demás, está muy bien. La mejor opinión y decisión es la tuya, porque tú conoces tu contexto, tú conoces tu comunidad escolar, tú conoces tu colectivo docente. ¿Sí? Con esto arrancamos la última sesión, la más importante y la medular, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es
vamos a realizar el trabajo didáctico elaborando esas, yo le llamo, podemos llamarle dosificaciones, como siempre lo hemos llamado, pero bueno, pues ya que estamos cambiando también de definiciones, yo le llamaría a construir esas gotas o esas células parte de un programa analítico. Un programa analítico es el de todo un ciclo escolar, o es el de todo un grado, o es el de todo un nivel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a construir en un día? Pues una célula, un pequeñísimo elemento de nuestro programa analítico. ¿A partir de qué? Pues de nuestra planeación. Eso es lo que vamos a hacer al elaborar nuestro programa analítico. Una infinitísima pequeña parte de lo que va a ser la construcción del programa analítico por grado, por ciclo escolar, por nivel educativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos. Dice el codiseño. Secuencia, planeación didáctica, proyecto. Eso lo vas a terminar, tienen autonomía profesional. Yo insisto, creo que es una magnífica oportunidad para que empecemos a implementar metodologías activas. Dice, permite la adaptación del programa sintético a tu comunidad escolar y atender el carácter local y contextual. Reconoce a la comunidad como un núcleo integrado de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que tenemos un plan de estudios humanista y por eso quien se pone al centro es la comunidad, ¿sí? Es decir, el ser humano como parte de esa comunidad, de ese cuidado y de ser parte intrínseca de la comunidad. Por eso ahora es la comunidad, por el perfil humanista que tiene en su plan de estudios. Sus características y saberes se incorporan para el diseño del programa analítico. Es decir, no solamente el programa sintético, sino también las características y saberes de la comunidad que vamos a incorporar, si así lo deseamos, en otros contenidos también. Permite al colectivo docente construir sus propias planeaciones didácticas y robustece la evaluación formativa que ya les había comentado. Algo que no viene en el documento, pero quien ya haya leído el Plan de Estudio 2022 es el desarrollo de estrategias nacionales. El Plan de Estudio 2022, si se lo tienen ahí a la mano, lo pueden revisar. En su página 9 establece la necesidad de fortalecer o proponer algunas estrategias nacionales para apoyar los procesos de contextualización y codiseño de la propuesta curricular. Así que manos a la obra, consulten su plan de estudios 2022 en la página 9 y ahí están estas estrategias. Y aquí nos dice que son para enriquecer el codiseño y la propuesta curricular de educación básica, entre las que destacan las siguientes: Estrategia Nacional para la Enseñanza de las Lenguas y Culturas Indígenas y Afroamericanas, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, Estrategia Nacional para la modalidad multigrado, Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situaciones de migración interna y externa, Estrategia Nacional para fortalecer el tejido comunitario en contextos urbanos, Estrategia Nacional con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso, y la Estrategia Nacional de Lectura. En mi caso particular, en la institución a la que pertenezco, en la cual laboro, estamos trabajando muy fuerte en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva ya y en la Estrategia Nacional de Lectura. Incluso ya es el segundo año que se compra un buen volumen de libros, de lecturas que les digan algo a los niños. También debemos buscar libros que les sean agradables, que los conozcan por referencia o que tengan interés en conocer. Con todo respeto, los libros que tenemos ahí del rincón, aunque son buenos, no son conocidos. Y si vamos a empezar una cultura de lectura, debemos ir con lecturas que les sean familiares y reconocidas, ¿sí? Sobre todo de algunos géneros que les gusten a nuestras niñas y niños, y los géneros que abordan los libros que contamos en las escuelas no siempre son del agrado de nuestras niñas y niños, ¿sí? Así que vamos manos a la obra, todos a aportar nuestro grano de arena, y ustedes pueden elegir las estrategias nacionales con las que pueden elaborar. Es una sugerencia, no es una obligación, es una propuesta que tiene el plan de estudios en la página 9 y que por eso la he incluido para trabajarla con el colectivo docente en esta fase, en este taller intensivo, porque ya lo venimos trabajando. Ya venimos trabajando con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que los compañeros de ustedes nos han apoyado mucho, nos están apoyando muy fuertemente en eso, y la Estrategia Nacional de Lectura.
Antes de dar lectura a esta plantilla, circularon mucho en un material previo. Venían estos ejes articuladores que están aquí abajo, que ya no doy lectura porque ya se modificaron. Estos ya no son. Si tienen este material, ya lo pueden borrar de su computadora. Y ahora son estos que ustedes ven aquí arriba. Inclusión, el uno son, acuérdense que son siete ejes articuladores. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, 4, igualdad de género, 5, vida saludable, apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, y el séptimo, artes y experiencias estéticas. Esos son los 7 ejes articuladores. Si tienen estos ejes articuladores anteriores, ya los pueden borrar. Estos son los que van a encontrar ustedes quien ya haya abierto su plan de estudio 2022, que nos llegó hace poco, ya son estos los actuales. Se quedan sin efecto esto. El plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria se despliega a partir de 7 ejes articuladores, cuya orientación es la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa, como la mexicana. El entramado de dichos ejes, 2 y 3, que es pensamiento crítico e interculturalidad crítica, o los que sean necesarios y su concreción didáctica será la que considere pertinente cada docente. Es decir, que el documento tiene una recomendación de que busquemos contenidos en las que haya un entramado entre el 2 y el 3 y los demás. ¿Qué significa? Ya tengo otra palabra para su glosario: entramado, conjunto de cosas relacionadas entre sí que forman un todo. Y sin duda, la mejor forma de entramar los contenidos con los ejes articuladores son las metodologías activas. Disculpen mi insistencia, yo sé que hay quienes opinan lo contrario, pero no podemos pensar los menos que están equivocados los más. Y el mundo y los países están caminando hacia la utilización de metodologías activas en la educación. Así que creo que es el momento de poner nuestro reloj al tiempo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las metodologías activas? Aquí tenemos 2. Tenemos más aquí, no voy a dar lectura a todas porque vamos a verlas enseguida. Gamificación es una metodología activa. Flipped Classroom, por ahí van a encontrar muchos canales. Yo el primero que vi, me encantó, fue La Cuna del Incarnazo. Lo encuentran en YouTube, que les habla, sobre todo, el canal es de un maestro de secundaria, así que quien dé clase en secundaria es un magnífico apoyo para todos los contenidos de historia de secundaria. Él es maestro de historia. Aprendizajes basados en proyectos, en problemas, en casos, en fenómenos, en retos, desafíos, servicios, métodos STEAM, juegos comunitarios e indagación STEAM, ¿no? Entonces, aprovecho que les estoy recomendando las metodologías activas. Después del 15 de enero anunciaré en mi página, Prof. Leandro Vique, y en la personal, Leandro Vique, anunciaré un curso taller que daremos vía Zoom y que será precisamente de metodologías activas, en las cuales vamos a ver esta diversidad de metodologías activas, ¿sí? Aprendizajes basados en proyectos en el marco de la nueva escuela mexicana, y que incluiremos otras metodologías activas. Así que estén pendientes, los anunciaremos y que les daremos las opciones de registro. Vamos a continuar. Luego el documento, este es un texto del documento oficial, y dice: seleccionar del programa sintético aquello que es relevante para promover con las y los estudiantes, retomando sus aprendizajes, nos están hablando del programa sintético, y las características y saberes de la comunidad. Nos están hablando del diagnóstico escolar, del diagnóstico comunitario, ¿verdad? Para hacer una propuesta didáctica para el grupo que desarrolla algunas o algunos de los siguientes elementos: capacidades que se relacionen con vivir una vida mental físicamente saludable, incluyendo alimentación sana, porque no propicia enfermedades o una muerte prematura; disponer de derechos efectivos para vivir una vida sin violencia sexual, física y psicológica. Ya lo había comentado, es una agenda impostergable, es un tema que no podemos dejar a un lado. Estamos viviendo momentos de alta violencia contra las mujeres y tenemos que hacer algo desde la escuela. Claro, con apoyo de madres y padres de familia. Así que
quien elija un contenido, sobre todo en secundaria, creo que sería plausible que eligieran un contenido o construyeran un contenido regional con respecto a ese tema. Seguimos con los temas. Esto, aunque lo tenga el documento, también lo pueden leer. Si ya a estas alturas del taller ya habrán leído el perfil de egreso, ya habrán leído los ejes articuladores y van a encontrar estos temas reincidentemente, ¿no? Hacer uso plano de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento. No está hablando de pensamiento crítico, sin duda. Vivir en una comunidad en la que se reconozca la diversidad, no nada más que se reconozca, que se respete la diversidad. Creo que ahí les faltó la palabra respete. Respeta la diversidad, lo que implica que no permitamos la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, etnia, religión, clase o nacionalidad. No se trata de estar en acuerdo o desacuerdo. Eso es intrascendente, esa es una posición personal. Se trata del respeto que nos debemos entre seres humanos, que tenemos que aprender a no juzgar. Hay una frase que me encanta que dice que si aprendiéramos a comprender, no tendríamos necesidad de aprender a perdonar. El comprender, el entender las circunstancias y las decisiones de otras personas implica aprender a respetarlas, implica aprender a no juzgarlas. Insisto, estar de acuerdo o no es algo intrascendente cuando se trata del respeto de los derechos humanos. Ya tienen una diversidad de temas en los cuales elegir. Y ahora sí, ya tenemos todo el bosquejo, tenemos toda la información. Ahora sí les invito a que recapitulemos. Elabora tu programa analítico a partir de el análisis del contexto, análisis del diagnóstico del PENC, evaluación diagnóstica de mejorado, selección de aprendizajes indispensables y los documentos en los que te quieras apoyar. Aquí yo siempre he pensado que entre más abanico de posibilidades tengamos al alcance, podemos desarrollar un mejor trabajo. Es mejor que sobre y no que falte, ¿sí? Es el primer paso, análisis del contexto, ya lo analizamos, ya tenemos el material, ya tenemos el formatito que ya organizamos en las sesiones anteriores. Ahora sí, vamos a contextualizar el programa sintético, es decir, bajar los contenidos nacionales hacia nuestra región, a nuestra comunidad y a nuestra escuela. ¿Qué vamos a necesitar en esta parte? Nuestro avance del programa sintético, aquí tengo el de la fase 5, quinto y sexto grado, contenidos contextualizados, es decir, construir nuestros propios contenidos, ¿sí? Vincular nuestros contenidos con las estrategias nacionales, con las necesidades de mi escuela. Aquí yo tengo la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ustedes van a definir cuáles estrategias van a trabajar, y el trabajo colaborativo del colectivo docente. ¿Qué nos va a permitir ese trabajo colaborativo docente? Vámonos a la parte 3, el trabajo didáctico del colectivo docente. La elaboración de tu planeación, secuencia didáctica o proyecto o aprendizaje basado en lo que tú gustes. Ya vas a construir tus contenidos contextualizados, ya sea que vengan del programa sintético o sean los que hayas construido de acuerdo a las necesidades locales, a las que determines construir y que sean parte de tu programa analítico. Procesos de desarrollo ¿a partir de qué? De los procesos de desarrollo de aprendizaje. Vas a utilizar evaluación formativa, autoevaluación, evaluación, heteroevaluación, y mi sugerencia respetuosa, ojalá sean metodologías activas. Aquí tienes elementos con los que puedes construir tu documento. Insisto, no es una receta de cocina. Si tú decides que nada más deben ser 3 elementos, serán 3 elementos. Si decides que son 4, si decides que son... no creo que sean menos de 3, pero a partir de 3 y los que tú decidas para ir elaborando tu formato, será una magnífica oportunidad para que lo hagas, ¿sí? Una vez concluido el trabajo de codiseño curricular, ya elaboraron, insisto, una dosificación, una célula que va a ser parte de ese programa analítico de todo tu ciclo escolar. Ahora sí, ya para finalizar la sesión, cada compañeros por grado, porque así lo pide el documento, van a hacer una presentación ante el colectivo docente del esbozo del programa, o borrador, a mí me gusta más el término borrador, porque es un término que conocemos más, del programa analítico y codiseño por grado. Insisto, puede ser una planeación, una secuencia didáctica o un proyecto a desarrollar. Un proyecto en servicio, un proyecto comunitario, etcétera, etcétera.
Es una magnífica oportunidad para que empieces a explorar las metodologías activas y ojalá lo hagas. Así que, dicho lo anterior, te doy mis mejores deseos, que todos tus sueños y tus deseos se conviertan en una bella realidad. Te desea tu amigo Leandro Víquez Salazar. Así que, dicho lo anterior, por tu atención, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un exitoso taller intensivo de formación del 2 al 6 de enero. Muchas gracias por tu atención.